Increíble. El nombre expuesto transformará tu visión sobre el culpable oculto detrás del mendigo. Javier caminaba por las calles desgastadas de su barrio, un lugar que había sido hogar y refugio durante años, pero que ahora se sentía más distante que nunca. Su mente giraba, atrapada entre el eco de las expectativas y la búsqueda de sus propios sueños. La reunión de esa mañana había sido crucial. Un cliente visionario había puesto sobre la mesa un proyecto que podría catapultar su carrera, pero cada palabra de su superior resonaba en su cabeza como un martillo, golpeando su conciencia. Éxito significa dinero, le repetía la voz interna que lo atormentaba. Pero, ¿a qué costo? La vida en el barrio era un recordatorio constante de sus raíces humildes. La abuela de Javier siempre le había enseñado que la familia y el trabajo duro son lo único que realmente importa. Entre edificios descuidados y calles desgastadas, él había soñado con ser un arquitecto que transformara su entorno. Sin embargo, la ambición se había vuelto un peso aplastante en su pecho. El aroma del café lo llevó a una esquina, donde un mendigo, con sus ropas sucias y aspecto desalineado, captó su atención. Era curioso cómo, a pesar de todo, la mirada de ese hombre brillaba con una sabiduría que parecía sacada de otro mundo. Se acercó, quizás en busca de respuestas, y lo que comenzó como un intercambio casual se tornó en un despliegue de preguntas titilantes. «No olvides de dónde vienes, joven», dijo el anciano, y en ese momento el mundo de Javier pareció detenerse. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo podía un total desconocido conectar con su historia? El anciano siguió hablando de perseverancia y dignidad, pero en un giro inesperado mencionó el nombre de su profesor de universidad, su mentor, el hombre que había guiado su camino hacia el diseño. Aquel instante iluminó sus dudas. Así que ese era el culpable, pensó Javier, la vida de su profesor convertido en un eco de lo que podría haber sido. La mirada del anciano ya no le resultaba ajena. Era su maestro, el mismo que había compartido sus lecciones y orientación, ahora perdido en la trituración de una sociedad que olvida a sus próceres. La ironía dolía. Mientras él se aferraba a la idea de éxito, su mentor sobrevivía en la oscuridad de las calles. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Semanas pasaron y cada encuentro con el anciano se tornó un ritual, una experiencia de revelaciones que le sacudían el alma. Las historias de su profesor resonaban como un eco lejano, llenas de sacrificios que Javier había ignorado al obsesionarse con un futuro deslumbrante. Se sentía intranquilo y angustiado, cuestionando si el éxito realmente era un objetivo digno de perseguir si traía consigo la injusticia. El proyecto de desalojar a la gente del barrio, a aquellos que luchaban por sostenerse, incluidas las familias que habían sido parte de su infancia. Las miradas de sus superiores se tornaron en amenazas veladas, y el peso de sus decisiones se amplificaba con el tiempo. Javier estaba atrapado, entre el camino seguro hacia la cima del éxito y la posibilidad de convertirse en un defensor de lo que realmente le importaba. Enfrentaba un dilema moral, un laberinto de angustia y determinación. Aquella noche, mientras observaba la ciudad desde su ventana, una pregunta resonaba en su mente. ¿Puede realmente vivir con él mismo si se convierte en parte del sistema que ha olvidado a su maestro? La respuesta parecía distante, y con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba, dejando a Javier colgando de un hilo. El eco de sus pensamientos se reflejaba en el vidrio empañado de la ventana mientras Javier contemplaba la ciudad. Los destellos de luces, una aparentemente organizada metáfora de éxito, pulsaban en un ritmo que no podía ignorar.
Cada destello se convertía en una conversación que le recordaba que el mundo estaba dormido ante la realidad del barrio del que venía. La glamorosa superficialidad del éxito se mezclaba con la sensación de traición hacia sí mismo que comenzaba a consumirlo. Buscando respuestas, Javier tomó un viejo cuaderno que había usado en la universidad. Las páginas amarillentas estaban repletas de bocetos e ideas sobre proyectos que nunca había materializado. Observó su trabajo y con cada trazo se revelaba un deseo profundamente enterrado de cambiar su entorno, de ser un agente de transformación y no solo una pieza en el engranaje del capital. El diseño que había imaginado siempre iba más allá de las formas. Era una forma de devolver a su comunidad algo de esperanza y dignidad. Con el corazón acelerado, decidió que no podía seguir ignorando la verdad que se había convertido en un peso constante. Su vocación no era solo construir edificios, sino crear espacios que contaran historias. Historias que pertenecen a aquellos que siempre han sido olvidados. Un ímpetu que lo había llevado al camino de la arquitectura ahora adquiría un nuevo significado. Una llamada a honrar el legado de su profesor mezclado con el sufrimiento del anciano que conocía en la calle. Sin embargo, enfrentarse a sus superiores sería otro reto inesperado. Javier empezó a planear lo que diría en la próxima reunión, un adiós declarado a la complacencia, un manifiesto de su nuevo propósito. Las veladas amenazas formuladas por sus superiores retumbaban en su mente, una especie de advertencia disfrazada de apoyo. Sabía que nublaban su visión con la idea de que su carrera dependía del proyecto que rechazaba. Despojaba a su gente. Pero Javier había decidido que su desarrollo personal no se trataría de escalar en la jerarquía, sino de alzar la voz por quienes no la tenían. La noche se tornó días de reflexión y estrategia. Se empapó en historias de arquitectos que habían desafiado el sistema y abrieron caminos hacia realidades inclusivas. Cada relato nutría su motivación, reafirmando que los verdaderos arquitectos no solo moldean el espacio, sino también la vida de muchas personas. El momento crucial llegó cuando el día de la reunión se aproximaba. Sus colegas entraron a la sala con sonrisas que ocultaban intenciones. A medida que se desarrollaba la discusión, el proyecto se presentaba como un sueño dorado, atrapándolos en la ilusión del progreso. Fue entonces cuando Javier sintió que una chispa interna lo empujaba hacia adelante. Con una voz que apenas reconocía, se levantó. Sus palabras comenzaron a fluir como un torrente, desnudando la avaricia detrás de la propuesta, sacando a la luz el desprecio que existía hacia su propio barrio. La mirada de todos se posó sobre él, leyéndose la sorpresa y la indignación en sus ojos. De pie, sintió un instante de vulnerabilidad, pero también de poder. Había decidido enfrentar no solo a sus superiores, sino a su propio miedo, a no ser el arquitecto que soñó ser. Justo antes de terminar, un murmullo de autoridades interrumpió su discurso. Las palabras que quedó por decir vibraban en el aire, impacientes por salir. Sabía que su elección había tirado una piedra en el estanque del status quo. La reacción era impredecible. Dispuesto a absorber cualquier reacción, se sintió en el umbral de un nuevo comienzo. ¿Habría ganado aliados en su lucha contra la indiferencia o se expondría al rechazo? Todo parecía relevante en sus próximas decisiones. La tensión lo envolvía y un estremecimiento anticipó el desenlace. Y en ese instante crítico, cuando el aire se tornó espeso y las miradas se concentraron en él, se dio cuenta. Lo que ahora estaba en juego era su vida entera, una reconstrucción del sentido real de su carrera, un compromiso con su verdad. ¿Sería capaz de sostener la confianza del anciano y su profesor a través de su audacia? La vida le había presentado un camino deslumbrante hacia el reconocimiento, pero el verdadero reto solo estaba comenzando. ¿Cómo navegaría por esta nueva realidad que se extendía ante él? La sala del edificio parecía reducirse, atrapando a Javier entre la presión palpable de los rostros expectantes. Su corazón acelerado se contrapuso a la calma ficticia que intentó emular mientras contaba los segundos que le quedaban para defender su verdad. Pero tras cada mirada había un intercambio de intereses que lo perturbó. ¿Cuántos de ellos realmente compartían su visión? La atmósfera se transformó. El murmullo que había interrumpido su discurso se convertía en una risa contenida, un susurro burlesco que banalizaba su valentía. Javier sintió el aire cargado de desdén y supo que había cruzado una frontera.
Hoy no solo defendía su postura, sino que retaba a un sistema. Esa revelación acarició su mente como un destello, empoderándolo, pero a la vez abrumándolo ante la magnitud de lo que había comenzado. Las palabras del director resonaban por encima de él. ¿Esto es lo que busca para su carrera, Javier? ¿Destruir el progreso? La insinuación de esa pregunta burlona lo hirió, pero también encendió una chispa de desafío dentro de él. En un instante, las dudas se disolvieron. Su camino no podría ser el de la complacencia. Decidido a mantener su autenticidad, se obligó a establecer sus límites. El hecho de no poder avanzar sin cosas que le parecían deshonestas se convirtió en un mantra en su mente. Compromiso, respeto, verdad, repitió en silencio. Tomó aire y dividió su atención entre los asientos vacíos y las miradas hostiles. En ese instante, vio con claridad que no había segunda oportunidad para expresar su verdad. Cada palabra podría ser una herramienta para abrir las puertas que resguardaban la injusticia. Poco a poco, su voz se tornó más firme, disolviendo el temblor que la acompañaba. Expuso su visión, ahora elocuente y contundente. La arquitectura como puente, no solo para edificar, sino para sanar. Conectó su sueño de transformar espacios olvidados con lo que había aprendido del anciano, quien, a pesar de sus circunstancias, había sentido una dignidad ajena a su situación. Ser arquitecto no solo significa erigir muros, se trata de construir puentes hacia las almas de las personas. Las palabras salieron como una corriente de sinceridad que sacudió la habitación. La incredulidad de algunos se convirtió en murmullo. Otros guardaron silencio, escuchando las historias del barrio entre cada sílaba. Al finalizar, sintió la energía en el aire, una mezcla de rechazo y asombro, pero en el fondo, un estruendo que resonaba más fuerte que cualquier oposición. La verdad había sido pronunciada. No importaba cuánto intentaron silenciarlo, su voz resonaría en la conciencia de aquellos que estaban presentes. Sin embargo, la inmediata reacción de sus superiores fue fría, casi gélida. El director se levantó, su rostro pálido. Javier, este tipo de comportamiento es inaceptable. Debes saber que hay consecuencias. Esa advertencia lo paralizó por un instante, pero inmediatamente detectó una sensación renovadora, como si se recalibrara internamente. Había desatado muchas cosas con su declaración, provocó inquietud, quizás aliados, pero lo que realmente empezó a surgirse en su interior era un nuevo dilema. Si estaba dispuesto a enfrentar represalias, ¿cuáles serían los límites de esa lucha? Con la mente borrosa por el vórtice emocional que había causado su intervención, Javier salió de la sala, la tensión aún envolviendo su ser. Se dio cuenta de que este episodio no había sido solo una confrontación, era más una puerta abierta a un camino que no había imaginado. Las repercusiones de su decisión comenzaban a fluir en su mente, un laberinto de posibilidades que le instaban a ser más audaz. Mientras caminaba por el pasillo vacío, estaba claro que su lucha no había hecho más que empezar. Pero ¿qué precio estaba dispuesto? ¿Dispuesto a pagar por la verdad que había decidido defender? Y lo más importante, ¿sería capaz de avanzar sin convertirse en aquello que combatía? La incertidumbre se cernía sobre su futuro, y un nuevo giro inesperado estaba a la vuelta de la esquina, listo para desafiar la base de todo lo que creía conocer. La vida que había abrazado ahora se tornaba más compleja, llena de dilemas morales que pondrían a prueba su lealtad consigo mismo. El eco de sus propias palabras aún reverberaba en la mente de Javier mientras se distanciaba del lugar donde había dejado su valentía al descubierto. Los ecos de la risa burlona se mezclaban con una inquietud indescriptible que pulsaba en su pecho. Había cruzado una línea, y la realidad se sentía como una trampa de presión, con cada paso incrementando la presión en su interior. Sabía que su vida no volvería a ser la misma. La pregunta era si estaba preparado para lo que eso significaba. Caminó hacia el estudio donde solía pasar horas trabajando en sus proyectos, un santuario que había construido para cultivar su pasión. Sin embargo, en ese instante, el espacio se sentía ajeno. Miró alrededor,
Sus ojos se posaron en las maquetas inacabadas que representaban sus sueños arquitectónicos. Sintió un impulso repentino de destruirlas, de borrar la historia de su comodidad. Pero se detuvo. ¿Por qué sacrificar su trabajo por el miedo? La luz del sol entraba por la ventana, organizando sombras y espacios con precisión. Javier se sentó frente a su mesa y, en un momento de claridad, decidió escribir. No proyectos de edificios, no planos. Esa vez, su lapicero empezó a estampar las emociones que pulsaban en su interior, desde el miedo hasta la esperanza, la rabia y la firme determinación. Todo lo que lo había llevado a decidir poner su verdad sobre la mesa. Al deslizar el bolígrafo sobre el papel, comenzó a planear una estrategia más sólida, donde la arquitectura se transformaba en un lenguaje que podía usar para su defensa. La idea de convertir su arte en una herramienta de resistencia lo entusiasmaba y le daba un sentido de propósito renovado. Pensó en el anciano, en sus ojos llenos de historias y luchas, y se dio cuenta de que había tomado un riesgo no solo por él, sino por todos aquellos que se veían ignorados y desplazados. Sin embargo, la realidad de la resistencia golpeaba de manera desigual. El director y los demás no solo cuestionaban su integridad, su futuro también pendía de un hilo. ¿Qué pasaría si lo expulsaban? Las voces en su mente se alzaron, susurrándole que la valentía a menudo estaba acompañada de sacrificios dolorosos. Tenía que encontrarse nuevamente con sus límites, establecer un espacio donde pudiese seguir adelante sin compromisos que lo empujaran a conformarse. Poco a poco, la idea de una exposición de su trabajo comenzó a tomar forma. ¿Y si organizaba una presentación que mostrara cómo el diseño podía influir en la vida de las personas, especialmente en aquellas en estado de vulnerabilidad? Apoyándose en sus experiencias, planeaba dar algo a los que realmente lo necesitaban, al tiempo que exponía su visión al mundo. Tan profunda era su resolución que, ese mismo día, empezó a hacer listas, nombres, lugares, ideas, todo lo que reutilizara la arquitectura como un elemento de transformación social. El universo de posibilidades se expandía ante él, y cada nueva idea parecía agitar los cimientos de su confianza. Pero mientras su mente bullía con nuevas estrategias, la sombra de la incertidumbre se mantenía firme, recordándole que cada acción tendría consecuencias inmensas. Las horas pasaron volando mientras planeaba la presentación perfecta que tenía en mente. Su cuerpo latía acompañado de un ritmo frenético de emoción, pero aún sentía el peso de lo que estaba a punto de emprender. Antes de poder terminar, un fuerte golpe a la puerta interrumpió su concentración. El corazón de Javier se encogió. ¿Qué pasaría si era el director? Respiró hondo y se acercó a la puerta. La vida como la conocía parecía estar a punto de cambiar una vez más. Cuando abrió, las palabras se congelaron en sus labios. Era un aliado inesperado, alguien que había estado observando desde las sombras y que podría definir el rumbo de su lucha. La incertidumbre inundó su mente nuevamente. ¿Sería esta la clave para avanzar o el inicio de un nuevo obstáculo en su camino? La respuesta estaba por llegar, y con ella, la oportunidad de descubrir su verdadero potencial. La figura que se encontraba ante Javier era un viejo colega, un arquitecto cuyo éxito provenía de crear proyectos vanguardistas, pero que, a menudo, se había mantenido al margen de cualquier controversia. Su mirada profunda y perspicaz brillaba con una mezcla de curiosidad y desafío. Sin esperar una invitación, entró y cerró la puerta con un leve golpe. Javier sentía cómo la tensión en su pecho flotaba entre la esperanza y la inquietud. «He oído lo que hiciste», dijo el colega, cruzándose de brazos. Esa intervención pública no es algo que se olvide fácilmente. Las palabras resonaron en la sala, cargadas de una inquietud que apenas podía ignorar. Su colega continuó analizando cada rincón de la habitación, cada maqueta que había tomado tanto tiempo y esfuerzo en completar. Javier se sintió expuesto, como si estuviera ante un tribunal, y a la vez un ligero brillo de ambición se encendió en su interior. «No puedo creer que hayas tenido el coraje de hablar. La mayoría se conforma con lo establecido», dijo, sus ojos fijándose en Javier. «Pero ¿sabes qué? Esa valentía es lo que te diferenciará de los demás». Las palabras lo atravesaron como un rayo de claridad. Javier había temido ser juzgado, pero ahí estaba alguien que comprendía el valor intrínseco de su elección. La conversación se dirigió a su futuro, las posibilidades de llevar su trabajo a nuevas alturas. Con cada frase, su colega le ofrecía ideas y retos que resonaban con la energía renovada que había empezado a cultivar. «Siempre quise que la arquitectura no solo fuera forma, sino una fuerza transformadora. ¿Por qué no usas tu próximo proyecto para hacerlo visible?», sugirió el colega,
haciendo que la mente de Javier se agolpara con imágenes de presentaciones, discusiones y, sobre todo, impacto social. Javier se sintió embriagado por la idea. La posibilidad de un diseño que inspirara el cambio social era exactamente lo que había estado buscando. La exposición que había planeado se convertía en algo más que una simple presentación. Era una oportunidad de abrir diálogos, de desafiar percepciones y tal vez de transformar al mundo que lo rodeaba. El viejo conocido se acercó más, ahora casi como si se tratara de un padre hablando a un hijo. Tienes la habilidad, solo necesitas el impulso adecuado. ¿Por qué no colaboramos en esto? La propuesta quedó flotando en el aire. Había un riesgo palpable entre medio, una balanza entre el temor a lo desconocido y la promesa de un viaje que podría redefinir su carrera. La motivación interna de Javier creció, impulsando el deseo de unir fuerzas. Pero en el fondo, una voz temía el costo de tal asociación. ¿Acaso estaba listo para aceptar otro desafío así? Javier se hallaba en un cruce de caminos, donde podría elegir reservarse nuevamente o abrazar la incertidumbre. Mientras contemplaba la oferta, el eco de sus decisiones anteriores resonaba en su mente, recordándole que el verdadero crecimiento a menudo requería romper viejas estructuras e ideologías. Con cada latido de su corazón, también comprendía que no tenía mucho tiempo para decidir. Las oportunidades no esperaban, y cada segundo que pasaba confirmaba el sentido del sacrificio que su decisión conllevaba. La posibilidad de éxito, de un cambio significativo, parecía estar al alcance de su mano, pero a un precio que no podía ignorar: su propia paz mental. Finalmente, con una voz apenas audible, susurró la pregunta que lo había estado atormentando. ¿Y si fracasamos? El colega, con una sonrisa desafiante, replicó: ¿y si eso te lleva a descubrir quién realmente eres? Las palabras resonaron poderosamente, dejándolo en un profundo estado de reflexión. En ese instante, Javier se dio cuenta de que su lucha no se trataba solo de arquitectura, sino de entender su propia identidad y propósito. Mientras las sombras del atardecer se alargaban en la habitación, una nueva claridad comenzó a formarse en su mente. Pero la verdad aplastante era que no solo debía decidir su camino, debía enfrentarse a sus propios miedos y demonios internos. Con una decisión aún en el aire, la vida de Javier estaba a punto de dar un giro que podría cambiarlo todo, y la pregunta seguía flotando como un eco persistente en su mente. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ser quien realmente era? La noche había caído, envolviendo a Javier en un manto de introspección. Se encontraba solo en su estudio, las paredes cubiertas de bocetos y maquetas que atestiguaban años de labor y dedicación. A medida que las luces de la ciudad petilaban a través de la ventana, la incertidumbre comenzó a consumirlo. La oferta de su colega era tentadora, pero estaba cargada de implicaciones que lo llevaban a cuestionar su propia identidad profesional y personal. Javier miró hacia la hoja de papel frente a él. En la parte superior había escrito una sola palabra: desafío. Esa palabra resonaba en su mente, una llamada que lo impulsaba hacia la acción. Había pasado mucho tiempo sintiéndose cómodo en su zona de confort, diseñando edificios que seguían los límites de lo convencional. Pero ahora, esos mismos límites le parecían opresivos. Un fuego interno empezaba a avivarse, anhelando no solo romper barreras, sino también redefinir lo que la arquitectura podía representar. Cada vez que pensaba en el proyecto colaborativo, una mezcla de miedo y emoción lo invadía. ¿Realmente tenía el potencial para crear un cambio? La sola idea lo llevó a recordar su infancia, cuando soñaba con construir cosas grandes, no solo por estética, sino por su capacidad de generar un impacto positivo. Esa visión había sido reemplazada por la rutina y el miedo a lo desconocido. Era el momento de recuperar esa esencia perdida. Con determinación renovada, Javier se levantó y comenzó a trabajar en nuevas ideas. Se sentía como si estuviera desenterrando partes de sí mismo que parecía haber olvidado. Mientras trazaba líneas sobre el papel, la forma de un proyecto comenzaba a tomar forma. Un espacio que no solo serviría como edificio, sino como refugio e inspiración para aquellos que se sintieran perdidos. La arquitectura podría ser, en sus manos, un vehículo de cambio, un espejo de la transformación que anhelaba ver en sí mismo. Los rascacielos que había concebido en su carrera comenzaron a cobrar un nuevo significado.
Ya no eran solo estructuras, eran historias, narrativas visuales que podían dar voz a lo que antes había permanecido en silencio. Javier sintió cómo sus inseguridades comenzaban a desvanecerse. Pasó horas en su estudio, trabajando sin descanso, mientras sus ideas fluían con cada pluma y cada trazo. Se sintió imparable. Sin embargo, la visión de su futuro estaba envuelta en un dilema. Al arriesgarse a perseguir lo que realmente deseaba, estaba dispuesto a renunciar a la aprobación de sus antiguos colegas y amigos que tal vez nunca entenderían su nuevo propósito. Esa pregunta lo paralizó por un momento. Su mente se llenó de imágenes de conversaciones y reacciones, de críticas y juicios. Con cada latido del reloj, la urgencia por tomar una decisión se intensificaba. ¿Estaba listo para aceptar la posibilidad de ser rechazado? Pero, ante la realidad de su anhelo, Javier se dio cuenta de que el peor fracaso sería permitir que el miedo lo mantuviera cautivo. Al final, la búsqueda de su propósito debía ser prioritaria, incluso por encima de cómo lo verían los demás. Mientras el amanecer rompía en el horizonte, una nueva resolución emergió en su corazón. Javier sabía que debía presentar su propuesta al colega, y no como una simple idea, sino como un reflejo auténtico de su ser. Aquello no era solo arquitectura, era el renacer de su propia voz, la forma en que contaría su historia a través del diseño. Javier se sintió más vivo que nunca. Justo cuando su mente comenzaba a ordenar sus pensamientos y a darle forma a sus ideas, un pensamiento inquietante golpeó su interior. ¿Y si su colega lo desilusionaba? ¿Y si la colaboración no era como él había imaginado? Aquel nuevo reto podría ser el comienzo de algo grande, pero también el abismo de su más profundo desengaño. Con una mezcla de ansiedad y esperanza, Javier se tomó un momento para respirar. Sabía que, sin importar el resultado, había que arriesgarse. Había llegado el momento de enfrentar sus miedos, y mientras la luz del sol iluminaba su estudio, el eco de su pregunta inicial resonaba con mayor urgencia. ¿Podría finalmente ser quien realmente era, tanto en la arquitectura como en su vida personal? Mientras Javier se preparaba para dar el siguiente paso, la incertidumbre seguía presente, retando su determinación y su autoimagen. El camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres y secretos ocultos que aún tenía que descubrir. De pronto, un nuevo pensamiento inquietante asomó en su mente. ¿Qué pasaría si su búsqueda de autenticidad revelaba más de lo que estaba dispuesto a enfrentar? La luz del nuevo día iluminó el estudio de Javier, trayendo consigo la claridad que tanto necesitaba. A pesar de que su corazón palpitaba con fuerza en el pecho, se sintió listo para enfrentar la incertidumbre que lo rodeaba. La propuesta que había comenzado a gestar en su mente adquiría forma, pero necesitaba definir con precisión el propósito que la sustentaba. No se trataba solo de un proyecto, era el esbozo de una nueva vida que ansiaba construir. A cada trazo que hacía sobre el papel, su visión se convertía en una declaración de intenciones. Javier sabía que debía articular su idea con convicción, no solo para que su colega lo entendiera, sino para que él mismo pudiera entender la profundidad de su anhelo. Se preguntó, ¿cómo podría su propuesta no solo desafiar las normas arquitectónicas, sino también reflejar su propia transformación personal? Días después, decidió marcharse a una biblioteca cercana, un lugar que siempre había encontrado inspirador. Las estanterías repletas de libros lo empujaron a absorber el conocimiento acumulado por generaciones. Mientras recorría los pasillos a bombo y platillo, sintió un impulso por conectar ideas y conceptos que había olvidado, por abrirse a nuevas influencias que quizás pudieran nutrir su enfoque. Al regresar a su estudio, Javier comenzó a establecer una relación sólida entre su proyecto arquitectónico y las experiencias humanas que deseaba incorporar. Empezó a investigar sobre cómo el espacio puede incidir en el bienestar emocional de las personas. El diseño no debía ser solo estético, debe ser funcional, debe contar historias. En su mente, cada línea trazada no solo representaba la estructura de un edificio, sino también las narrativas de aquellos que lo habitarían.
Una tarde, mientras revisaba su investigación, encontró un artículo que mencionaba el impacto del entorno en la salud mental de las personas. Las palabras escritas por otro arquitecto resonaban profundamente en su interior. Los espacios pueden sanar o herir, decían. Esa frase ardió como un fuego en su pecho. Javier sintió que había encontrado un propósito más grande que él mismo, y con ello la necesidad de abordar la arquitectura desde una nueva perspectiva. Sin embargo, la voz interna de la duda comenzó a materializarse. ¿Cómo quieres que te vea tu colega? ¿Qué si no comprenden tu visión? Se repitió incansablemente. Javier, sintiendo el peso del miedo apoderarse de sus pensamientos, decidió hacer algo radical para callar esas voces. Se dirigió a un grupo de arquitectos emergentes en línea y compartió algunas de sus ideas. El feedback que recibió fue tanto crudo como alentador. Su propuesta generó interés, pero también críticas agudas que lo enfrentaron con sus inseguridades. De regreso al estudio, reflexionó sobre esa interacción. Su mente se llenó de preguntas sobre por qué había decidido buscar validación ajena, en lugar de confiar en su propio juicio. Se dio cuenta de que su crecimiento personal y profesional no debía depender de la aprobación de los demás. Esa conversación, aunque incómoda, había puesto de manifiesto la importancia de mantenerse fiel a sí mismo. Con renovada claridad, Javier se sentó frente a sus bocetos y se dedicó a dar vida a su proyecto con un enfoque más audaz. Al mismo tiempo, comprendió la necesidad de compartir su viaje, no solo su éxito. La vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza. Finalmente, cuando la propuesta tomó su forma definitiva, Javier sintió que el verdadero desafío había comenzado. La presión por presentar su idea lo llevó a evaluar cada aspecto, desde la estética hasta la funcionalidad y el impacto emocional. ¿Estaría listo para mostrar sus miedos y vulnerabilidades? La fecha de la presentación se acercaba y aunque había avanzado mucho, sentía que había un abismo de dudas aún por cruzar. En su mente resonaba una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si el miedo a la crítica lo paralizara en el momento crucial? Con cada día que se acercaba a la presentación, la presión crecía y, al mirar sus dibujos, Javier se preguntaba si su búsqueda de autenticidad terminaría siendo su mayor aliada o su peor enemigo. El tiempo de la verdad estaba a punto de llegar, y con ello, el desafío más importante de su vida. Javier sintió que el mundo lo observaba. A medida que se acercaba el día de la presentación, el nerviosismo se transformó en una oleada de ansiedad que golpeaba sus entrañas. Cada mañana se despertaba con el peso de sus dudas. Cada boceto en su estudio parecía una representación de sus miedos atados a la hoja. Había pasado semanas perfeccionando cada aspecto de su diseño, pero la verdadera prueba no sería el edificio sino su entrega, su capacidad de conectar con los demás desde su verdad más íntima. Mientras revisaba sus notas antes de la reunión, recordó las palabras que habían incendiado su pasión. Los espacios pueden sanar o herir. Eran un recordatorio de la responsabilidad que tenía con su futuro, pero también un espejo que reflejaba sus propias vulnerabilidades. Si su diseño era un reflejo de su experiencia personal, ¿cómo evitar que esas inseguridades emergieran en el escenario? En su mente, Javier empezaba a crear un guión interno. Se visualizaba explicando su visión con confianza, hablando de cómo cada rincón de su proyecto contaba una historia, cómo cada elemento arquitectónico estaba diseñado para fomentar el bienestar emocional. Pero la versión más cruda de su diálogo interno le gritaba que era un riesgo catastrófico. ¿Quién se atrevería a abrirse así frente a unos evaluadores que podrían destrozar su obra y su esencia en un instante? Decidido a enfrentar sus miedos, Javier se hizo una promesa. Presentaría su propuesta tal y como era, sin adornos ni excusas. Un acto de valentía que sentía en sus huesos. Sin embargo, la voz de la duda susurraba. ¿Y si no comprendían? ¿Y si se reían de tu visión? Cuestionó. Las preguntas se tornaron en reflectores que intensificaron su ansiedad, pero él decidió resistirlas. La autenticidad que estaba buscando debía surgir de la aceptación de sus propios miedos. El día de la presentación llegó. Javier llegó a su estudio a primera hora, tratando de encontrar en la familiaridad del espacio algo de consuelo.
Colocó sus bocetos sobre la mesa y respiró hondo mientras sentía la presión en su pecho aumentar. La idea de enfrentarse al panel de expertos lo llenaba de terror, pero también era una oportunidad para demostrar que podía, que no solo era un arquitecto talentoso, sino un ser humano que valía la pena escuchar. Mientras esperaba su turno, estuvo rodeado de murmullos, risas y una sensación palpable de competencia. Vio a sus compañeros, algunos tranquilos, otros arrugando la frente en preocupación. La sala se llenó de energía, un trastorno entre la ambición y el temor. Javier se sentó derecho y en ese instante sintió que la vulnerabilidad que había decidido abrazar comenzaba a fortalecerse en él. Eran esos momentos de quebranto los que lo definían, los que lo hacían humano. Finalmente llegó su turno. Al acercarse al estrado, el mundo exterior se desvaneció. Con cada palabra, los trazos de su propuesta se combinaron con su historia personal. Habló de los pasillos que reflejaban la luz del sol como un símbolo de esperanza, de los espacios que invitaban a la reflexión y a la conexión. Javier vio cómo asombro y curiosidad iluminaban los rostros de sus oyentes mientras compartía su verdad. Pero lo que transformó la atmósfera fue un silencio abrumador cuando Javier terminó. El desafío no había sido solo presentar un diseño, había sido mostrarse sin filtros, revelar sus inseguridades. Estaba en el laberinto de su propia vulnerabilidad, donde la duda aún lo acechaba. La mirada de los panelistas se encontraba fija en él, y una pregunta pulsaba en su corazón. ¿Había sido suficiente? Mientras la espera se alargaba, una sensación de inquietud lo invadió. ¿Qué pasaría si su entrega no? ¿Era suficiente para sobrepasar las críticas? En ese momento, la tensión en el aire se volvía densa, y una revelación lo golpeó de súbito. Debía escuchar lo que tenían que decir, cualquiera que fuese el resultado. La respuesta del panel podía abrir una puerta inesperada o cerrarla de golpe, y en ese instante crucial, la cicatriz de la duda y la herida del rechazo aún resonaban en su interior, preparándolo para la turbulencia que estaba por venir. ¿Podría su valentía ante los demás transformarse en un nuevo camino hacia su crecimiento personal? La incertidumbre lo invadía. El momento decisivo estaba a punto de llegar, y con él una nueva etapa en su vida profesional. El silencio se rompió primero con un aplauso tímido, como si los asistentes aún procesaran las palabras de Javier. Las manos se movieron involuntariamente, la energía en la sala comenzaba a cambiar. Sin embargo, él no podía distraerse del tumulto en su mente. Mientras los panelistas intercambiaban miradas, el peso de su presentación aún lo oprimía. Una de las evaluadoras, una mujer mayor con ojos penetrantes, rompió el hielo primero. Javier, has arriesgado aberturas emocionales en tu diseño, y eso es admirable. Pero mi preocupación ¿es sustentable? ¿Cómo garantizas que tu visión artística no se vea matizada por la realidad del uso? La funcionalidad es tan crítica como la estética. Sus palabras amanecieron en Javier como un rayo de luz. En su mente, los conceptos de funcionalidad y emoción se entrelazaban bellamente, pero nunca había dado un paso hacia la evidente conexión entre ambos. Sintió que la inquietud se transformaba en una oportunidad. Decidió entonces que no podía defender su proyecto solo desde la perspectiva emocional. Debía demostrar que su diseño podría ser un puente entre lo artístico y lo práctico. Con voz decisiva, respondió: cada elemento no solo busca inspirar belleza, sino que responde a la necesidad del usuario. He investigado comportamientos, analizado flujos de movimiento. Sé que la forma y la función deben coexistir. La convicción de sus palabras emergía desde lo profundo, empujada por un nuevo sentido de propósito. A medida que continuaban las preguntas, Javier se sentía más preparado. La voz del panel se convertía en un canal para profundizar su propia comprensión. Cada crítica era menos un ataque y más un paso en un diálogo necesario. Comenzó a ver la interacción no solo como un ejercicio de evaluación, sino como un campo de aprendizaje. La adrenalina que antes lo llenaba de ansiedad se transformó en un arsenal de energía creativa. Sin embargo, profunda en su interior, Javier aún lidió con el temor.
¿Acaso era capaz de sostener el nivel de vulnerabilidad que había exhibido? ¿Era este ejercicio de honestidad y autocompasión suficiente para avanzar en su carrera? Las dudas regresaron, recordándole que había mucho en juego. Cuando el panel finalmente dio su veredicto, los nervios comenzaron a correr. Una breve pausa silenciosa precedió a las palabras que determinarían su futuro inmediato. Te felicitamos, Javier. Has integrado bien tus ideas, pero es crucial que sigas trabajando en la conexión entre tu visión y la ejecución técnica. Es un buen comienzo, pero necesitamos ver más. Aunque habían destacado sus logros, también había un claro subtexto de expectativas que, para Javier, se sentía como un nuevo desafío. La mezcla de alivio y responsabilidad lo abrumó. Había abierto una puerta, pero ahora comprendía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Cada paso hacia adelante requeriría un balance delicado entre su autenticidad y las expectativas del mundo profesional que parecía cada vez más exigente. Mientras se retiraba del estrado, Javier estaba consciente del fulgor nuevo en su interior. La experiencia había destilado su propósito, pero también había dejado claro que su trabajo no terminaba aquí. Había adoptado una nueva mentalidad de aprendizaje continuo, abriendo su mente a experiencias que convergen en el arte y la función. En ese instante se preguntó, ¿qué otras verdades tendría que confrontar para seguir creciendo? La pregunta se deslizó en su conciencia como un eco constante. ¿Tendría la determinación necesaria para no solo aprender, sino también adaptarse y continuar su viaje? La vida profesional era una construcción, un espacio que él aún debía diseñar y, aunque la presión se intensificara, Javier se dio cuenta de que había tomado la primera decisión. El deseo de seguir construyendo sobre su vulnerabilidad, en cada querencia a la que le diera forma. Con un respiro profundo, dio el primer paso fuera de la sala. El mundo exterior le esperaba con sus posibilidades infinitas, y en su mente retumbaba la pregunta, ¿estaba preparado para enfrentarlo? La respuesta a esa inquietud se gestaba en el horizonte, y Javier sentía que su viaje estaba lejos de haber concluido. Javier había recorrido un largo camino desde aquel primer encuentro con el anciano en la esquina de su barrio. La vida que había comenzado a dibujar en su mente se formalizaba ya en su corazón. El viaje de la lucha interna hoy había cosechado sus frutos. Con cada rechazo hacia la insensibilidad y la avaricia, había reafirmado su identidad como arquitecto, pero, más importante aún, como un ser humano con una voz que podía resonar en su comunidad. Después de la presentación, el aire en su casa se sentía diferente. Había un alivio palpable, un débil susurro de esperanza donde antes predominaba la presión. Había enfrentado sus inseguridades y, aunque aún quedaba un largo trayecto, ahora se sentía más fuerte para emprenderlo. La charla con el panel había profundizado su entendimiento de que una visión auténtica no solo debe ser escuchada, sino también ricamente cultivada y ajustada a la realidad. No había tenido miedo de mostrar quién era, y esa valentía le había abierto puertas. En los días posteriores, Javier se sumergió en la investigación y el diseño de su nuevo proyecto, donde el aliento de su propósito se entrelazaba con sus ideas arquitectónicas. Se enfocaba en crear espacios que no solo embellecieran el paisaje urbano, sino que también fomentaran la conexión y el bienestar de quienes los habitarían. Cada trazo en el papel reflejaba una nueva perspectiva. Cada idea se transformaba en un componente que respondía a las necesidades emocionales de las personas. Sus diseños empezaron a contar historias de dignidad, de memoria, del barrio que había marcado su camino. A medida que compartía sus ideas, la respuesta fue abrumadora. Sorpresivamente, la comunidad comenzó a unirse, mostrando un interés inesperado por colaborar. Exposiciones y reuniones abiertas fueron organizadas donde vecinos, amigos y otros arquitectos emergentes aportaron visiones, apoyando su iniciativa. Era un fenómeno inesperado. Javier comprendió que la transformación no solo era personal, su trabajo estaba comenzando a tocar a otros, volviendo a la comunidad parte fundamental de su historia. Un día, mientras revisaba maquetas en el estudio, el teléfono sonó. Era su antiguo profesor, quien había seguido con interés su trayectoria desde la presentación.
La conversación con él reafirmó su evolución. Su maestro le habló de la existencia de oportunidades para participar en un concurso que promovía la arquitectura inclusiva y sostenible, justo lo que su nuevo enfoque necesitaba. La voz de su mentor iluminó aún más ese camino, llenándolo de entusiasmo. Era el momento de mostrar al mundo el poder de sus ideas. Días después, Javier presentó su propuesta al concurso. Con profesionalismo, conectó su historia personal con cada detalle del diseño, enfocándose en la creación de un espacio que honrara no solo las necesidades arquitectónicas, sino que también fuera un símbolo de resiliencia. Era su obra, no solo en términos formales, sino también en espíritu, un reflejo de su vida y de todos aquellos que habían sido silenciados. Cuando recibió la noticia de que había sido seleccionado como uno de los finalistas, su cuerpo se inundó de una energía llena de propósito, pero su corazón reconocía que el mayor triunfo no era solo el reconocimiento, sino cómo el proceso había renovado su deseo de ser un agente de cambio. La diferente manera de abordar su carrera había cambiado la dinámica alrededor de él. Ahora sabía que el éxito profesional no significaba traicionar sus raíces, sino celebrar su historia. Al final, Javier se sentó en la azotea de su edificio, mirando las luces del barrio que conocía por completo. Sentía un orgullo inmenso por cómo había cultivado su autenticidad a lo largo del camino. La arquitectura ya no era simplemente una carrera, se había convertido en su manera de tejer comunidades, impactar vidas y alzar voces olvidadas. En lo más profundo de su ser, había aprendido que cada estructura que construía era un espacio donde las historias de cada persona podían volar, un lugar donde se restauraba la dignidad y el sentido de pertenencia. La transformación personal había sido profunda. Javier se sentía en paz consigo mismo. Se había liberado del compromiso de seguir un camino impuesto y había comenzado a forjar uno propio lleno de riesgo pero también de inmensas recompensas. La arquitectura para él era ahora un vehículo de esperanza, y aunque sabía que el trayecto sería incierto, sentía confianza en su capacidad para enfrentarlo armado con su verdad. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ya para alimentar el algoritmo. También comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.